una gran clave de lectura es esto de la competitividad, ¿no? Una cultura agonística, lo explicamos, una cultura competitiva, y por eso una buena pregunta cuando uno lee en grupo esta carta puede ser ¿cómo ser iglesia en una sociedad competitiva? Bueno, todo esto nosotros hemos hablado, lo hemos visto, etcétera. Vamos a la diapositiva 3. Allí dijimos, citando a Policarpo, un obispo de Hierápolis, que dicen que escuchó el evangelio de la voz de San Juan, bueno, pero bueno, sea como sea, ciertamente que uno de los grandes padres de la iglesia, y Policarpo ya hablaba en plural, no hablaba en singular. La carta a los filipenses, Policarpo hablaba en plural. Las cartas a los filipenses. O sea que ya desde su origen hay datos de la tradición de que no estamos ante un escrito solamente, sino ante 3 cartitas. Esto de que sean 3 o 2. Melano, tenés prendido abierto el micrófono. Lo abrís cuando quieras participar, ¿sí? Fíjense. Capaz que sí. Bueno, entonces, aprovecho y les digo buenos días a todos porque estaban hablando y no quise expresarme. Entonces, fíjense, que sean 3 o 2, hoy es una discusión. Entonces van a leer libros que son 2 cartas, no 3. Yo he visto que la mayoría dicen que son 3 cartas, ¿no? Por eso hemos optado por esta presentación de 3 cartas. Pero sean 2 o sean 3, ciertamente no era una sola carta, ¿no? Ahora, nosotros podemos leerla así como aparecen en nuestras Biblias, ese es del orden canónico, podríamos leerlas así, o podemos leerla como hoy los estudiosos dicen que se habría escrito. A mí me parecía mejor, pero las 2 formas valen para leer, de las 2 formas se entiende, pero sería mejor, me parece, leerla en clave histórica. ¿Qué fue lo primero que se escribió? ¿Qué fue lo segundo? ¿Y qué fue lo tercero? Sin darle a esto más importancia de lo que tiene, hemos hecho esa opción, ¿sí? La primera parte ya la leímos, está en la diapositiva 3. La primera parte es una ofrenda que le hacen a Pablo. Nosotros sabemos que Pablo Pablo está preso y Pablo ha aceptado limosnas de Filipenses. Entonces es una cartita de agradecimiento de Pablo, ¿sí? Que estaba al final, miren, 4, 10, 20, pero en realidad los estudiosos hoy dicen, en realidad esa era una cartita autónoma en donde Pablo le mandan alguna ayuda y él agradece, es eso. En el centro, la segunda, lo que nosotros vamos a llamar la segunda carta, lo que está en el centro, ahí está el caracú del mensaje, ahí está lo que le interesa, que era una sociedad competitiva, agonística. Entonces el tema es la cruz, ¿sí? Entonces ahí está el caracú de la carta. Esto lo hemos leído en partecita, pero acá vamos a retomar nosotros, ¿sí? Y terminaremos leyendo la tercera parte. Entonces, vamos a retomar entonces, miren, diapositiva 4, vamos a retomar con lo que es la segunda parte. Miren ahí, la segunda parte nosotros ya leímos. 1.1 hasta el 2. Ahora vamos a continuar leyendo del 2 en adelante. Entonces estamos en la diapositiva 5. Esto ya lo hemos leído, pero lo vamos a releer para retomar, porque este es el caracú de la carta. Así que esto lo hemos leído, estos versículos que vienen los hemos leído, pero los vamos a retomar porque es lo central. Quien quiera leer diapositiva 5 en adelante, por favor, libera su micrófono y lo lee.
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota... Perdón. Sí, yo estaba en otra diapositiva. Sí, por favor, dale, continúa, José María. Sí. Si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Continuamos bien unidos, ¿no? Continuamos. Sí, bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Bien, y ahora viene el famoso himno, que es lo más importante de toda la carta. Sabemos que este himno no lo inventó Pablo. Este himno existía en las comunidades, en los cancioneros de las parroquias, existía. Entonces Pablo se lo apropia, lo pone en la carta, y dijimos, le agrega una sola palabra, que es la palabra cruz. ¿Sí? Pero este himno, esta canción del cancionero popular de aquellas comunidades en Grecia, Pablo lo incorpora y termina siendo lo más importante de toda la carta. Bien, continuamos, José María, si puedes, quieres. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anodadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte, y muerte de cruz. Esa aclaración, y muerte de cruz, eso es lo que los estudiosos dicen, eso es lo que aportó Pablo, ¿sí? No es una muerte cualesquiera, no murió de un infarto, sino que es la muerte que se aplica por delito de lesa majestad, quien se enfrenta con el Imperio Romano. Eso significa la muerte de cruz. Recuerden que la muerte, a los ladrones de la gallina no se crucificaba. ¿Vieron cuando en los evangelios solemos hablar de el buen ladrón? ¿Se acuerdan que en Lucas está esa escena de que hay un ladrón que le reprocha a Jesús y el buen ladrón le dice, bueno, ¿se acuerdan la escena del buen ladrón? Sí. Bueno, no hay buen ladrón, porque no se crucificaba a los ladrones. ¿Está claro? Los ladrones, no sé, le dan una cachetada, pero no se crucificaba. La crucifixión son para los delitos de lesa majestad. Son delitos políticos, los que se levantan contra el gobierno. Hoy diríamos, en la expresión más moderna, era para subversivos políticos. O sea, los dos que crucifican con Jesús no son ladrones de pasacassette o de gallinas, ¿no? Por eso la expresión buen ladrón no es feliz. Además no dice que sea bueno, ¿no? Entonces, pero bueno, dejémoslo ahí, pero vamos a esto. Esa es muerte de cruz. Avanzamos, miren, esta, la diapositiva 8, acá puse en resumen algo que hemos visto más en detalle. Nosotros vimos 6 diapositivas la semana que viene, explicando este vaso, esta copa que está allí. Es una reliquia de la arqueología, y la hemos explicado en detalle, pero me pareció que era bueno ahora, como resumen esto. Nosotros vimos ya 6 diapositivas, la misma pero detallada. Acá rescatamos 2 para volver a centrar lo de la muerte en cruz, el sentido que tiene esto, ¿sí? Alguien que quiera leer lo que dice a la derecha, 1 y 2, y así, y vamos, mientras leemos, tratemos de reconocer en la imagen, ¿sí? O permítame que lo lea yo. Dale, adelante, ¿quién quiere leer? Augusto, sentado, recibe a la diosa Roma,
al espíritu del pueblo romano y a la diosa Venus, que pone una imagen alada de la diosa Victoria sobre el globo de autoridad cósmica que el emperador tiene en su mano derecha. A su derecha, Marte, dios de la guerra, trae a las naciones bárbaras pacificadas y sometidas. En el segundo punto dice... Un segundo. Ven a la izquierda, arriba, a la izquierda de la imagen, sí. Ahí viene Venus. ¿Qué trae? No, al revés. Es la diosa Roma. Trae a Venus, que la tiene ahí, viene una estatuilla. Pero no se alcanza a ver que esa estatuilla, nosotros la hemos visto en otras diapositivas, en el PowerPoint de la semana pasada lo van a encontrar, está sobre el mundo, ¿sí? Sobre el cosmos, ¿sí? O sea que es la victoria sobre todo el globo terráqueo, ¿sí? Es una victoria, o sea, él es el emperador del mundo, ¿no? El dueño del mundo, ¿sí? Y a la derecha de nuestra imagen, ahí viene Marte, que es el dios de la guerra, con las naciones bárbaras ya sometidas. Y continúa la lectura. La segunda, la de abajo, dice: Augusto ofrece clemencia a un bárbaro con su rodilla doblada ante el emperador. No sé si se alcanza a ver de la diapositiva, en el centro está sentado Augusto y a la izquierda abajo se ve a alguien que está pidiendo clemencia. Nosotros habíamos dicho que las virtudes del emperador eran la clemencia, la piedad, la virtud, etcétera, ¿no? Entonces acá, lo importante es que acá está resumida el catecismo de la teología imperial. Eso es lo que interesa de esto. Y abajo lo explicamos, dice: la forma de Dios presente en Augusto se manifestaba en una secuencia: piedad, la religiosidad, para que por la guerra lograr la victoria y la paz. Esta es la secuencia de la teología imperial. Por eso la devoción religiosa era muy importante. Que los cristianos hayan sido los primeros ateos era muy grave. ¿Y por qué se los mata? Porque sin piedad no va a haber victoria. Sin piedad no hay futuro. Entonces, si hay un grupúsculo que no quieren adorar a nuestros dioses, ese grupúsculo desestabiliza el imperio. Por eso esto es piedad, guerra, victoria y paz. Por supuesto que Pablo va a contradecir esto. Vamos entonces a la otra diapositiva. Fíjense, en la otra diapositiva, la 9, a la izquierda está aquel famoso texto de Marcos, en donde Jesús le dice, ¿se acuerdan que cuando Juan y Santiago le van a pedir a Jesús los primeros puestos? ¿Sí? Y Jesús, después de decirle que no les va a dar los primeros puestos, que eso corresponde al Padre, dice: sepan que los que son tenidos jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así en la iglesia, sino que el que quiera ser grande entre ustedes será servidor. El que quiera ser el primero será esclavo. El Hijo del Hombre vino a servir. Miren cómo acá aparece el tema de el esclavo, el servidor, diácono, dulos, ¿sí? Aparecen estas expresiones, ¿sí? Y ven que es el mismo espíritu de Filipenses, ¿no? Lo que importa es ver esto, que hay un paralelismo más que en las palabras, en el espíritu, ¿no? Entonces, acá estamos comentando la expresión de que Pablo dice que el tema de que Jesús murió en la muerte. Miren a la derecha arriba, ¿no? Entonces, Jesús invierte la elección de Adán. Adán quiso ser como los dioses, ¿ven? Quiere ser más, ¿no? Y Jesús invierte eso porque se despoja de su condición de ser igual a Dios para hacerse uno de nosotros, ¿no? Entonces es muy interesante. Una clave de lectura que está detrás de este texto filipense, evidentemente, que es el relato de Adán, ¿no? De allá. Vamos a la diapositiva 10.
Otra cosa muy interesante es relacionar el texto, el himno de Filipenses, con el Evangelio de Juan, sobre todo con el prólogo de Juan. Es muy importante, y miren, vamos a verlo, miren, en el lugar de la derecha, que está en amarillo, lo voy a leer yo, dice así. En Juan, el preexistente es Cristo, o sea, Cristo para Juan, o sea, en términos de catecismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad preexiste a el comienzo del mundo. ¿Se acuerdan lo de Juan? En el principio la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, todo fue hecho por la palabra, nada fue hecho sin la palabra. O sea, Cristo preexiste. En Marcos, Mateo y Lucas no. El origen de Jesús es humano, nació una virgen. En cambio, en Juan, Cristo, con la palabra de Dios, existe antes de la creación del mundo, ¿no? Entonces, el preexistente es Cristo, que para Pablo es el crucificado resucitado. No es palabra, no es logo. Sigo leyendo. El descenso del logo, estamos en Juan, implica que se hizo carne y manifestó su gloria como hijo único. No se habla de la humillación ni de la muerte en cruz. Ven en Juan, de los que hemos hecho el retiro de Pascua, recordarán que en Juan no hay un vía crucis, hay un vía lucis. Entonces, Juan ha evitado la palabra cruz. La encarnación supone que es mortal, por supuesto, pero no aparece la cruz. En cambio, ven, acá hay una diferencia y una novedad en Pablo. Al final, en el libro de Pablo, la atención está puesta en el cambio de forma y en la opción determinada de semejante. Bueno, no me importa lo último. Pero fíjense, si comparamos con el Evangelio de Juan, que es comparable, yo no sé si se ve en mi manito ahí. ¿Cómo está escrito el prólogo de Juan? La palabra está con el Padre. Se hizo carne, desciende, se hizo carne, y después regresa al Padre. Esta parábola geométrica es lo que define el prólogo de Juan. O sea que en el prólogo de Juan está que Jesús se hizo carne, y esto significa que se hizo un ser mortal. Pero no está allí la expresión cruz, que es la expresión fuerte que va a agregar Pablo, ¿no? Entonces, comparamos con Marcos, podemos comparar con Juan, ¿sí? Miren la diapositiva 11. También, miren abajo, ya no repito lo de Adán, pero abajo de lo de Adán dice, en la historia repetida de la violencia de los reyes de la tierra, aparece siempre esto. Los imperios siempre quisieron ser como Adán, siempre quisieron ser como dioses, ¿no? Miren ahora diapositiva 12. Miren otra cosa interesante. Arriba ya mostramos el paralelismo de Jesús que invierte la categoría de Juan. Eso ya lo vimos, ¿sí? Ahora fíjense, abajo el lavatorio de los pies. No sé si hicimos esa comparación, ahora no me acuerdo, pero es interesante cómo este himno, en donde se hace esclavo y servidor, y en Juan se va a hacer como un esclavo y servidor. Ustedes recuerdan que los que lavaban los pies eran los esclavos, ¿sí? Entonces acá también se puede hacer un buen paralelismo entre este himno y con el lavatorio de los pies de Juan, aunque Juan lo escribe en otra época, ¿sí? Pero se puede hacerse el mismo paralelismo y tiene fuerza. Y finalmente, con el cuarto cántico del siervo de Yahvé. Digo una breve palabra para los que no están muy al tanto de esto del cuarto cántico del siervo de Yahvé. El libro de Isaías se lo puede dividir en tres partes. No es perfecto lo que le estoy diciendo para nada, pero sirve como para orientarnos.
El libro de Isaías se puede dividir en tres partes. Una parte se escribió en el siglo VIII a.C., que son los primeros capítulos, hasta el capítulo 39. Una segunda parte se escribió en el siglo V a.C., ¿sí? Y van del 40 al 55. Y una tercera y última parte se escribió allá por el siglo IV a.C., y esto va del capítulo 56 al 66. Bueno, el libro de Isaías se puede dividir en tres partes. Una parte, la del medio, se escribió cuando el pueblo de Dios está cautivo en Babilonia. Entonces, cuando están cautivos, empiezan a escuchar en la CNN, empiezan a escuchar los judíos que están en los campos de concentración de los babilonios, que probablemente el salvador de ellos sería un tal Ciro el ungido. Pero Isaías, esta segunda parte de Isaías, que serían los discípulos de Isaías propiamente, estaban en el siglo V, dicen no será Ciro, sino que Dios va a enviar un siervo sufridor. ¿Qué representaba Ciro? El poderoso, el rey. No está dentro del problema, pero sí nos rescata del problema. En cambio, dicen, Dios nos va a enviar un salvador, pero que no está fuera del problema, sino que está dentro del problema. Y Él nos va a rescatar. La salvación no será un acto de poder, sino un acto de solidaridad. Este es un siervo, ¿sí? No es un poderoso, y que va a sufrir con nosotros y por nosotros. Ahí aparece este concepto que en Isaías es muy importante, el siervo de Dios. Al siervo de Dios, el de Isaías, le dedica 4 cánticos, 4 poemas, muy importantes, y el cristianismo después va a aplicarlo a Jesús, ¿sí? Jesús, esos 4 cánticos, de diversos modos, el cristianismo, no es que Isaías hablaba de Jesús, no. Isaías estaba hablando de las angustias de su pueblo en el siglo V. Después el cristianismo, para comprender mejor a Jesús, fue y buscó en Isaías y encontró estos 4 cánticos e hizo una interpretación cristiana. Bien, dentro de los 4, el cuarto es el que ahora vamos a comparar. El cuarto es el más importante, ¿sí? Pero fíjense, entonces, abajo tienen el esquema, ¿ven? Ven que Isaías dice que el siervo será exaltado, lo mismo dice Filipenses. Isaías dice, oprimido no abrió su boca, Filipenses se humilló a sí mismo. Isaías dice, fue llevado a la muerte, Filipenses se humilló hasta la muerte. Isaías se entregó, Filipenses se despojó. En Isaías se doblará toda rodilla, en Pablo toda rodilla se doble. Vamos a la otra diapositiva, es el mismo esquema, un poco más detallado, pero para que vean, acá el paralelismo es muy fuerte entre Filipenses e Isaías, ¿no? Miren que Isaías, a ver, veis una frase exagerada. Los cánticos del siervo, o al menos el 4 cántico del siervo, fue la clave para creer en la resurrección y para creer que Jesucristo era el Mesías. No había forma bíblica de creer que Jesús fuera el Mesías. Y este fue el texto. ¿Por qué? Porque el Mesías, por definición, no puede morir. ¿Está claro? Imposible. Si es Mesías, no puede morir. Y como los cristianos dicen, pero ¿y murió? Entonces ahora hay que decir, ¿cómo puede ser que exista un Mesías que nos salve y que muera? Bueno, ahí encontraron en los cristianos el 4 cántico del siervo y dijeron, este es el modelo. El modelo es que hay alguien que se va a asumir nuestro sufrimiento y desde nuestro sufrimiento nos va a redimir. Bueno, acá nace el cristianismo. ¿Cómo nace el cristianismo? De una buena interpretación del 4 cántico del siervo. Esto no hay vuelta que darle. Acá, esto es la Pascua. ¿Qué fue la Pascua? Encontrarse con el 4 cántico de Isaías, ¿no? Bien, por eso este paralelismo es fortísimo, ¿no? Vemos la otra diapositiva, 14, para que se vea que es verdad lo que decimos. Están en el paralelo los mismos, pero están los términos griegos que muestran que en realidad son textos muy parecidos. No importa. Y ahora voy a
ahora voy a hacer se dice, ¿cómo se llama? Voy a hacer, no me sale la palabra, pero voy a poner un ejemplo. A ver, permítame, perdón que sea autorreferencial, voy a decir algo muy breve, Yo a los 50 años tuve un infarto, yo tengo 6 preinfartos y 2 infartos. A los 50 años yo tengo uno de los preinfartos y voy a estar internado en terapia intensiva 2 semanas. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer 2 semanas ahí? Bueno, voy a leer de nuevo el Quijote. Yo el Quijote lo había leído de niño, me habían dado las claves de lectura del Quijote, y digo, pero esta es la edad. Digo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo, luego vamos a leer el Quijote. Bueno, leí el Quijote y una sorpresa extraordinaria, sobre todo la primera parte, que es el espíritu de los profetas. En esa época no se citaba Isaías 3:4, no. En una novela además eso no se hace. Pero quien lee la primera parte del Quijote va a ver que están todos los profetas del Antiguo Testamento. Claro, yo ya era cura, ya me había dedicado bastante a la Biblia, y para mí era muy evidente que el que escribió la primera parte del Quijote era alguien que conocía la Sagrada Escritura muy bien. Ahora, ¿eso lo descubre la profesora de literatura española? No, porque no tiene formación bíblica. Ahora, un curito sencillo lo capta perfectamente. Entonces yo puedo hacer una lectura del Quijote que una docente probablemente va a poner otros acentos. Bueno, ahora pues, este ejemplo es para lo siguiente. Vamos a leer un texto de Marx. Karl Marx, era profesor de teología, no se olviden de eso. Inventa el marxismo. Marx era profesor de teología, y un gran profesor de teología, y estuvo por heredar la cátedra más importante de Alemania en su época. No me acuerdo cuál era el autor, el teólogo, pero a él le correspondía heredar la cátedra de teología más importante de Alemania. Pero él ahí decide no dar clase, y ahí abandona la fe. Entonces hay 2 Marx, el joven Marx, que es creyente, y produce muchos escritos, y el viejo Marx, que ya no es creyente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Marx escribe, no se puede sacar la cultura, ¿está claro? Entonces, él tenía formación bíblica, tenía formación teológica. Entonces, él ahora va a escribir textos como no creyente, pero uno se da cuenta que está toda la formación bíblica. ¿Me expreso con esto? El mismo ejemplo que yo les puse del Quijote es el que les voy a poner ahora. Un argentino, Enrique Dussel, es un gran estudioso de Marx, y él personalmente me contaba que en México, cuando él presentaba sus libros, la novedad en el mundo marxista es que él presentaba a Marx, y les mostraba cómo Marx manejaba la Biblia, cosa que un marxista, un ateo, no podía percibirlo jamás. ¿Me expreso? Bueno, ahora les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a la diapositiva 15. Esa palabra larga en alemán significa los escritos, son escritos de Marx, ¿no? Hablando del dinero, miren, está hablando del dinero, Marx dice: el dinero de su figura de siervo, miren, abajo está la palabra en alemán, yo no sé alemán, pero sí veo en castellano Gestalt, y hemos estudiado en la secundaria lo que es la Gestalt, ¿no? Es la forma, ¿se acuerdan? Estudiar la forma, ¿no? Entonces fíjense, está diciendo Marx, cuidado, Marx está hablando del dinero, pero usted que conoce a Pablo va a descubrir bien el sentido de las cosas. Miren, el dinero de su figura de siervo, en la que se presenta como simple medio de circulación, y es eso, el dinero es una cosa que circula, te das cuenta, es una cosa que está al servicio mío, ¿no? Sigo. El dinero de su figura de siervo, en la que se presenta como
simple medio de circulación, se vuelve de improviso soberano y Dios del mundo de las mercancías. Ven que bien que está ahí descrita la cuestión de Adán y de la inversión, ¿no? Marx se refiere a Filipenses, en el que leemos, y acá Marx está citando el alemán, la Biblia alemana clásica fue la que tradujo Lutero. Se considera que sigue siendo la mejor traducción al alemán. Ustedes recuerden que la Biblia dio el origen a los idiomas. La mejor traducción, o sea, cuando Lutero traduce al alemán, casi que está inventando el alemán. Cuando en España Casiodoro de Reina traduce al castellano, está prácticamente a la par de Quijote, prácticamente están inventando el castellano, ¿no? Bueno, Marx, alemán, lee la Biblia, la traducción de Lutero. Entonces vamos abajo. Él, a pesar de su figura divina, la Gestalt, ¿ven?, no se aferró a su categoría de Dios, al contrario, se alienó. Nosotros eso en nuestras Biblias dicen se anonadó, se alienó a sí mismo y tomó la figura de siervo. Lo que quiero que vean es que Marx ha leído esta traducción y miren cómo va incorporando. Y él, cuando está hablando él solo, en realidad tiene en el trasfondo, tiene el texto bíblico. Avanzo a otra diapositiva. Karl Marx y el Nuevo Testamento. Toma el dinero como la inversión de Cristo, como el anticristo. Porque Cristo se anonadó, rechazó el ser como Dios y se despojó. En cambio, el dinero es el anticristo en este sentido, de que el dinero, porque mientras Cristo era de figura divina y se alienó, nosotros decimos anonadó, asumiendo la figura de siervo, el dinero, en movimiento contrario, siendo de figura de siervo, se transformó en Dios. Cristo se humilló, bajó, el dinero sube, se diviniza. Se trata de inversión. ¿Está claro eso? Es interesante cómo cuando el cristiano lee algún texto de Marx, puede lograr una comprensión muy profunda que yo sospecho que a quienes no conocen la Biblia se les escapa, ¿no? Bien, a ver, para no hacerla tan largo, vamos a diapositiva 18. Lutero traduce ese kenosis en griego, significa anonadarse, ¿sí? Hoy está muy de moda entre los catequistas la palabra kenosis. Los catequistas es una palabra griega que está sacada de acá, y kenosis significa anonadarse, ¿sí? Hacerse nada, ¿no? Bueno, Lutero traduce kenosis por se aliena a sí mismo. Nosotros ponemos se anonadó, él pone alienó. ¿Qué es alienarse? Ser de otro, ¿eh? ¿Está claro? Alius es otro. ¿De dónde los maestros de teología de Tübingen enseñarán a Hegel la doctrina de alienación? Bueno, no importa, no me importa esto. Pero abajo está la referencia bibliográfica, un excelente libro, Las metáforas teológicas de Marx, de Enrique Dussel. Lo que quise decir es que, cómo hay autores no creyentes que han leído estos textos y después han sabido aplicarlos a diversas circunstancias, ¿no? Bueno, y entonces les puse ahí este ejemplo de Marx, ¿no? Bueno, abandonemos eso, disculpen que tal vez a alguien no le interese tanto. Continúa el himno, tiene una segunda parte. Estamos en la diapositiva 19, quien lo quiera leer. La primera parte se anonadó a sí mismo y murió y muerte de cruz. Pero habla de la resurrección. Diapositiva 19, quien quiera leer. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Bien, de la resurrección se habla resucitado por el Padre o exaltado. En realidad quiere decir lo mismo, son diversas maneras de presentar la resurrección. Entonces la primera parte de este himno era la cruz, segunda parte la resurrección.
Continuamos la lectura, quien quiera continuar, vamos del 20 en adelante. Ya la carta nos interesa. Dale, vamos adelante. El Caracú tuvo lo que dijimos, ahora continuamos. Por eso, queridos míos, ustedes que siempre me han obedecido, trabajen Por eso, su salvación. queridos míos, ustedes que siempre se escucha. Bueno, somos dos. A ver, ¿leo yo? ¿Hola? No se escucha. ¿Me escucho? Escucha. Por eso, queridos míos, ustedes que siempre me han obedecido, trabajen por su salvación con temor y temblor, no solamente cuando estoy entre ustedes, sino mucho más ahora que estoy ausente, porque Dios es el que produce en ustedes el querer y el hacer, conforme a su designio de amor. Continúe, Elba, uno más. Procedan en todo sin murmuraciones ni discusiones. Así serán irreprochables y puros, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación extraviada y pervertida, dentro de la cual ustedes brillan como haces de luz en el mundo, mostrándole la palabra de vida. De esa manera, el día de Cristo, yo podré gloriarme de no haber trabajado ni sufrido en vano. Ni sé dónde está. En la 21. Sí, en la 21. Bueno, y dice, voy a omitir acá algunos párrafos, y dice que él está contento porque perseveran en la fe. Diapositiva 22, y ellos son su alegría y su dicha, ¿sí? Son expresiones todas muy cálidas. Diapositiva 23 dice, les va a enviar a Timoteo para mantener la relación. Pablo no puede volver a Filipo porque corre peligro de que lo metan preso, entonces lo van a enviar a Timoteo, ¿sí? Después diapositiva 25, ahí aparece un personaje. A ver, quien quiera leer la diapositiva 25. He creído que era necesario enviarles de nuevo a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes enviaron para que me asistiera en mis necesidades. Él tenía un gran deseo de volver a verlos a todos y estaba muy preocupado porque ustedes se habían enterado de su enfermedad. En efecto, estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera otro dolor, además de los que ya tengo. Ahora me apresuro a enviárselo a fin de que su presencia lo llene de gozo y yo, por mi parte, quede menos triste. ¿Quién sería este Epafrodito? Mucho no sabemos, pero podría ser con Pablo el fundador de la iglesia de Filipos. Si no es el fundador, por lo menos está entre los primeros, ¿sí? Epafrodito. Lo envían para que vaya a acompañar a Pablo en la cárcel. Pablo probablemente se está quedando ciego, probablemente ve poco, no puede resolver sus problemas. Entonces, cuando Filipo manda auxilio, manda dinero y lo manda a Epafrodito, ¿sí? Esos son los dos auxilios. Va a mandar plata para Pablo y lo va a mandar a Epafrodito a ayudarle para sobrevivir. Se presume que Pablo se está quedando ciego, entonces necesita un lazarillo que lo ayude. Bien, omito, vamos a la diapositiva 26. Ven que aparece la alegría, la alegría. Disculpen que voy a apagar el teléfono.
Disculpen, ¿se escucha? Sí. Bueno, entonces... Sí. Ay, sin darme cuenta, apagué la máquina. Pero ténganme paciencia. Después de Epafrodito, ¿qué diapositiva viene? ¿Alguien? La 26, padre. Bien. ¿Qué aparece ahí en la 26? Recíbanlo en el Estaba Señor hablando. No, 26. con mucha alegría Sí. y tengan en gran estima a personas como Él. Porque Perfecto, Él es... bien. La otra diapositiva. Inicia el capítulo 4. Sí, a ver. Por eso, hermanos míos muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi corona, amados míos, perseveren firmemente en el Señor. La otra diapositiva. ¿No? Exhorto a Evodía y a Sintique. Bueno, acá. ¿Qué diapositiva es? 28. Bueno, por un lado vimos Epafrodito. Ahora vamos a ver otros personajes. Dale, Gloria, por favor. Exhorto a Evodía y a Sintique que se pongan en acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que las ayudes, porque ellas lucharon conmigo en la predicación del Evangelio junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Bueno, miren acá, sorpresivamente aparecen dos mujeres. Y se ve que son muy importantes porque han generado un conflicto que merece que se las mencione en una carta pública. Esta no es una carta personal, que la tal está diciendo chismes sobre la otra. Acá es una carta eclesial, es una carta pública, y Pablo entonces no hay que... La peor interpretación sería creer que son dos mujeres chismosas. No, acá estamos hablando de líderes comunitarios y en donde la pelea de estas dos personas puede traer fracturas muy importantes. O sea, Pablo, es serio el problema, por eso te pido que les ayudes, ¿sí? Entonces es muy interesante, acá aparece de nuevo el lugar de la mujer en las primeras comunidades, ¿ven? Si las menciona públicamente, significa que estas mujeres tienen un valor muy, muy importante, ¿no? Entonces vamos viendo cómo va apareciendo. Cada vez vamos, en la medida que avancemos con Pablo, vamos a ver que el tema de la mujer se va a hacer cada vez más presente. Acá en esta cartita, que uno no se imaginaba que apareciera, ¡pum!, aparece todo un problemón. No sabemos cuál ha sido el problema, pero sí, ¿cómo es que se llama? Sí, vemos la importancia del problema. Aparece un tal Clemente, que no encuentro, todavía no he recuperado yo la diapositiva, que le pide que ayude a mediar con estas mujeres. Disculpen, pero se me ha cortado acá un segundo la luz, perdí ¿cómo es que se llama? No se haga problema, son cosas del sistema. Sí, bueno, entonces, pero era importante mencionar, después de estas dos mujeres, ¿quién aparece? ¿Qué diapositiva viene? La 30, donde están los nombres de pobres. Epafrodito. Léelo, ¿ve? Primero, perdón. Bueno, dale. Entonces, primero Epafrodito. Dale, lee lo que dice. Diosa Afrodita, origen pagano, nombre común de las clases bajas. Evodía, o donde tenga el acento. Buen camino, éxito, anhelos populares. Sintique, diosa fortuna, origen pagano y popular. Clemente, del latín clemens, frecuente entre esclavos. Miembros de la familia del emperador, esclavos. Carcelero, bueno, y ahí está Hechos 16, 33, 34. Esclava, pitonisa. El carcelero también es un trabajo pobre, o sea, está el mundo del pobre.
Y después está la pitonisa, ¿sí? Que también decía claramente que era una esclava. O sea, lo que me interesa es esto. Todos los nombres son nombres de pobres acá, ¿sí? Todos son de ambientes populares, ¿no? Entonces, veníamos diciendo que Pablo les va a aceptar ayuda económica a Filipos porque son pobres. Pablo a los que tienen poder no les acepta las ayudas económicas. Bueno, acá con los nombres que aparecen podemos confirmar esa idea. Y lo que dijimos que, fíjense el último texto ahí, 2 Corintios 8:2, bueno, Pablo cuando habla con los corintios les dice, cuando les habla sobre Filipo dice, su extrema pobreza han desbordado en tesoros de generosidad. O sea que eran realmente pobres en esta comunidad, ¿sí? Bien, vienen diapositiva 32. Saluden a cada uno de los santos en Cristo, los hermanos que están conmigo los saludan a ustedes, reciban el saludo de los santos, especialmente los de la Casa Imperial. Eso quería aclarar, los de la Casa Imperial significa, cuidado, los esclavos de la Casa Imperial, no significa que eran los, no eran los personajes, ¿sí? Bueno, y la gracia del Señor esté con ustedes. Allí terminaría la segunda carta. La tercera cambia totalmente el humor, ¿no? Estoy en la diapositiva 34. Cuídense de los perros. Insulto muy feo contra... cuidado, los perros generalmente eran los paganos. El perro es impuro en la Biblia. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla con la cananea? Dice los perritos que comen de lo que cae, ¿sí? Perros es para insultar a los paganos, a los romanos, ¿sí? En cambio acá Pablo se ha enterado que en las comunidades han aparecido algunos judaizantes. ¿A qué le vamos a llamar judaizantes? Aquellos que enseñan que para ser cristiano primero hay que ser judío, primero hay que circuncidarse, hay que cumplir al detalle la ley. Y Pablo tiene la experiencia de la gracia de Dios. La relación con Dios es gratuita, es desinteresada. Entonces, bien, entonces, pero acá Pablo a perros se lo va a dedicar no a los paganos, sino a estos cristianos judaizantes, probablemente todos discípulos de Santiago. Cuídense de los perros, de los malos obreros, de los falsos circuncisos, ven que son judíos. Porque los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que ofrecemos un culto inspirado en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No es circunciso el que se circuncida carnalmente o el que cumple la ley, ¿no? Acá dice, somos nosotros los verdaderos circuncisos, ¿no? En lugar de poner nuestra confianza en la carne, acá en el sentido negativo de la palabra, los honores, ¿sí? En lugar de poner nuestra confianza en los diversos honores en la carne, aunque yo también tengo motivos para poner mi confianza en la carne, y ahora diapositiva 35. Si alguien cree que puede confiar en la carne, yo también puedo hacerlo con mayor razón. Dice, estos se muestran que son hijos de nobles. Yo también, ¿no? Y acá hace una pequeña, este es el DNI de Pablo. Circuncidado al 8º día, de la raza de Israel y de la tribu de Benjamín, ¿sí? Hebreo, hijo de hebreos. En cuanto a la ley, un fariseo. Por el ardor de mi cielo, perseguidor de la iglesia. Y en lo que se refiere por el ardor de mi celo, seguramente que copié mal, no debe ser cielo, no tengo acá la Biblia, pero seguro que he copiado mal, por el ardor de mi celo, perseguidor de la iglesia, y en lo que se refiere a la justicia que procede de la ley, de una conducta irreprochable. O sea, yo soy un verdadero judío, yo estoy circuncidado el 8º día, cumplo la ley, soy fariseo, o sea que si vamos a poner la gloria en lo humano, yo también lo tengo todo eso, ¿no? Diapositiva 36. Pero todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia,
lo tengo por pérdida a causa de Cristo, ¿no? Ven esta famosa inversión que hace Pablo. ¿Se acuerdan que él no quiso ser como Dios, sino que se despojó, se hizo esclavo y muerte de cruz? Acá está la inversión en clave económica, ¿no? Perder, ganar, ¿no? El lenguaje es comercial, pero acá está la inversión, ¿no? Lo que hasta ahora consideraba una ganancia, lo tengo por pérdida a causa de Cristo, ¿no? Diapositiva 37. Más aún, todo me parece una desventaja. Ven que el tema ventaja, desventaja, ¿no? Ven que está el lenguaje ese de una cultura agonística, competitiva, comercial. Más aún, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable, no tiene precio, ¿no? Conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas a las que considero como desperdicio con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él, ¿no? Y en diapositiva 38, no con mi propia justicia, un fariseo, no con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. El tema paulino que después lo vamos a ver hasta el cansancio en Gálatas y Romanos, nos vamos a cansar de escuchar este razonamiento. Yo soy justo no por mis méritos, sino que mi justicia en realidad es fruto del don de la gracia de Dios. Nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Así podré conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección y participar de su sufrimiento, hasta hacerme semejante a Él en la muerte. Ahí estamos de nuevo con aquel himno de Filipenses. A fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos. Acá hay una idea muy importante. Pablo dice, no solo hay que creer en Jesús, no solo hay que seguir a Jesús, él dice hay que configurarse. Pablo va a inventar expresiones, ¿sí? Que después más adelante les iremos señalando con más detalle, ¿no? Entonces hay que configurarse, hay que hacerse semejante a Él, a su forma. Él se hizo de forma de esclavo, de figura de esclavo, Gestalt, decía Lutero, ¿sí? Hay que conformarse, hay que tener la forma de Jesús, la Gestalt de Jesús. Entonces, no basta creer en Él, no basta seguirlo a Él, sino que hay que configurarse con Él en la cruz, en la muerte. Entonces, configurarse a Jesús es mucho más que creer en Jesús, es mucho más que seguir a Jesús, sino configurarse con un Jesús que ha sido crucificado, ¿no? Entonces, acá hay una expresión muy, muy fuerte, en donde acá ya pasamos de la fe, pasamos a la mística, ¿no? Esta configuración, esta conformación, ¿no? Y diapositiva 39, esto es muy interesante, ¿ves? Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo alcanzado por Cristo Jesús. ¿Ves la gracia? No es que Pablo alcanzó. ¿Qué es la religión? Cuando un hombre alcanza al cielo, uno alcanza a subir una montaña, la punta de la montaña. La religión es un hecho humano. El cristianismo no es una religión. La religión es un acto humano, hacer sacrificios. O sea, hago un montón de cosas para llegar a la cumbre de una montaña. No, la fe es don, es gracia. La religión va de abajo hacia arriba y la fe va de arriba a abajo. Entonces, habiendo sido yo alcanzado por Cristo Jesús. Eso es Pablo. Alguien que ha sido alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. Digo solamente esto. Olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Así debemos pensar los que somos maduros, y si en alguna cosa piensan lo contrario, Dios los iluminará. Pero bueno, ven, entonces esto es configurarse, y que el cristiano es aquel que ha sido hallado, alcanzado por Cristo. No es que yo encontré a Cristo.
la pasiva cristiana es clave. Uno no sale a buscar a Cristo, es Él el que lo sale a buscar. No es que uno se encuentra con Cristo, sino que uno ha sido encontrado por Cristo. Entonces, el cristianismo es un don, es recepción. Por lo tanto, no salimos a buscar a Él, sino que nos tenemos que dejar encontrar por Él, ¿sí? Entonces, ahí está la cuestión. El cristianismo es un don, el cristianismo es un regalo. ¿Qué es ser cristiano? Es el oficio de aprender a recibir un regalo. Eso es. ¿Qué es la catequesis? A aprender cómo se recibe un regalo, ¿no? Entonces, ahí está el caracol de la cuestión, ¿no? Entonces, bien, omito varias cositas. Y ahí ya termina saludos. Vamos a la diapositiva 44. Vamos a la diapositiva 44. O sea, acá les propongo ejercicios espirituales. No creo que podamos hacer ni uno, pero por lo menos se los muestro, ¿sí? Diapositiva 45. ¿Ven? Un texto de Pablo hasta el comienzo, ¿ven? Pero ¿qué importa después de todo, de una u otra manera, con sinceridad o sin ella? Cristo es anunciado. De esto me alegro y me alegraré siempre. Pero Pablo se ha enterado que hay otros que lo anuncian de otro modo a Cristo. Y dice, no me preocupa, con tal de que anuncien a Cristo, sea de este modo u otro, ¿sí? Bien, a partir de allí aparece la dificultad como parte del seguimiento de Jesús. Entonces, este lo vamos a leer. Este es un texto de Teilhard de Chardin. Y fíjense qué les parece, o sea, incorporar como posibilidad el conflicto, porque Pablo es eso, y bueno, mientras lo anuncien, venga como venga, dice, vamos a aceptarlo, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a leer este texto de Teilhard de Chardin. Fue un gran teórico jesuita de los años 40, 50, se hizo famoso porque incorporó la evolución darwiniana como clave de lectura de todo el cristianismo, no de una parte del cristianismo, ¿sí? Y el texto está sacado del Medio Divino, es uno de los textos, les recomiendo mucho que lo lean, es muy sencillo en el mejor sentido de la palabra, es muy accesible y es un bello texto, ¿sí? Leamos este texto. ¿Alguien que quiera leer? Estamos en la diapositiva 47. Leo yo. Semejante a un artista que supiera sacar partido de un defecto o de una impureza para lograr en la piedra que esculpe o el bronce que funde líneas más exquisitas o un más bello sonido, Dios, con tal de que nos entreguemos a Él amorosamente, sin alejar de nosotros las muertes parciales ni la muerte final, que esencialmente forman parte de nuestra vida, las transfigura al integrarlas en un plano mejor. Y a esta transformación están no solo admitidos nuestros males inevitables, sino también nuestras faltas, incluso las más voluntarias, con tal de que las lloremos. Continuamos, ¿Sigo? Ana María. Sí. El fracaso desempeña para nosotros el papel del timón de profundidad en el avión. Canaliza nuestra savia interior, pone de relieve los componentes más puros de nuestro ser, de manera que ascendemos más y más derechamente. El fracaso, incluso moral, se trueca también en éxito, que aún con toda su espiritualidad, resulta experimentalmente sentido. El gran triunfo, ¿sigo? Sí. El gran triunfo del Creador y del Redentor en nuestras perspectivas cristianas es haber transformado en factor esencial de vivificación lo que es en sí la muerte, una fuerza universal de disminución y de desaparición. No basta con que muera comulgando,
enséñame a comulgar la muerte. Bueno, ven cómo el desafío de integrar el conflicto, el límite, la crisis, la dificultad, ¿no? Un bello texto de Teilhard de Chardin. Después viene diapositiva 51, otro texto de Filipenses. Yo doy gracias a Dios que cada vez que los recuerdo, pensando en la colaboración que prestaron a la difusión del Evangelio desde el comienzo hasta ahora. Aquí él da gracias a Dios porque colaboraron con él, pero tuvieron muchos problemas. Hubo persecuciones, fue para la cárcel, o sea, les da gracias y si yo recuerdo el esfuerzo que pusieron ustedes para colaborar conmigo. Acá, miren, diapositiva 52, el tema es que padecer por Cristo, ¿no? Soportar la persecución. Diapositiva 53, un escritor, recrea una situación, cómo pudo surgir la persecución a un cristiano. Un cristiano que vive en una aldea judía y aparece la persecución. Bueno, no lo vamos a leer, es largo, pero es interesante que lo lean, esto de padecer por Cristo y cómo es que pudo haber aparecido la persecución de un cristiano que era un judío más, pero después empieza a tener otros elementos. Bueno, está en negro, no lo vamos a leer, es un texto interesante, claro, sencillo, no trae problema. Diapositiva 60, acá un comentario a Filipenses 2, 5, 11. Yo hay partes que pasé rápido cuando leí, porque yo sabía que venían estos ejercicios. Si ustedes después lo quieren leer, van a ver que las partes que yo pasé corriendo, las estamos retomando aquí, ¿sí? Acá el texto es, bueno, este es el himno de la cruz, y acá hay varias reflexiones, diapositiva 63. Miren, acá vincula el texto, el himno de Filipenses con Juan 13, el de la última cena. Lo dejo, pero algo vimos. Diapositiva 64, acá aparece el tema de la gratitud, gratuidad y gratitud. Y hay un largo texto, diapositiva 65, de un psicólogo en donde trata de explicar qué es lo de la gratitud. Me parece muy bueno. Algunas expresiones nos pueden confundir, pero me pareció bueno para ver lo que es la gratitud, ¿sí? Lo dejamos ese texto. Y miren, capítulo 2, 12 al 18, lo que viene después del himno. De ahí un texto, vamos a la diapositiva 71, que lo hemos leído, temor y temblor. Paso al otro texto, 72. Procedan en todo sin murmuraciones ni discusiones. El ejercicio de ahora es un comentario a esto. Procedan todos sin murmuraciones ni discusiones. Si avanzamos, la diapositiva 74, bueno, dice que vamos a trabajar esto de hacerlo todo sin murmuraciones ni discusiones. ¿Sí? En la diapositiva 75 pone una propuesta de San Ignacio de Antioquía tomado de los ejercicios espirituales. Diapositiva 76, un cuento zen para ver cómo soportar las murmuraciones. Un cuento largo, interesante, ¿sí? Vamos a la diapositiva 82. 3.2, esto que ha sido alcanzado. Pablo, yo he sido alcanzado por Cristo, ¿sí? Y acá hay una reflexión, porque dice Pablo, yo quiero llegar a la meta. No he llegado, pero quiero llegar inclusive a la resurrección. Entonces acá hay un texto que analiza que el cristianismo mantiene el tema del futuro. En cambio, un peligro de la sociedad moderna es la negación de la muerte, la negación del futuro. Bueno, es una reflexión muy, muy interesante, ¿sí? Diapositiva 87, Filipenses 4:6, que Pablo dice que nada los angustia, al contrario, en cualquier situación presenten sus deseos a Dios. Dice, orando, suplicando y dando gracias.
el artículo que acá pongo es de San Ignacio, que invierte el orden. San Ignacio dice, primero que dar gracias, después suplicar. Sí, es interesante. Miren diapositiva, diapositiva 89, cómo aplica ese texto de Pablo los benedictinos, ¿sí? Diapositiva 90, cómo va a aplicar ese texto San Ignacio de Loyola, y en concreto eso lo desarrolla en la diapositiva 91, tomado de los ejercicios espirituales, ¿sí? Y 92. Bueno, diapositiva diapositiva 94, Filipenses 4, 15, 11 al 15. Esto no lo hemos leído. Diapositiva 95, leo una partecita. No es la necesidad la que me hace hablar, porque he aprendido a hacer frente a cualquier situación. Yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia. Dice Pablo, ¿sí? Entonces yo sé vivir cuando hay que comer y cuando no hay que comer, ¿sí? Básicamente esa es la idea, ¿no? Y acá, entonces, el trabajito es largo, es para el domingo a la siesta. Entonces, el trabajito acá es comparar lo que dice Pablo. Pablo dice, yo cuando hay que comer, como con alegría. Cuando no hay que comer, no me la banco. ¿Está claro? No tengo problema. Entonces, acá es comparar el texto de Pablo con los epicúreos, los que hablaban del placer de la comida, ¿sí? Entonces, es muy interesante. A ver, estos estudios se hacen mucho, porque Pablo escribe en el tiempo de estas filosofías, ¿sí? Que se llaman los platonismos medios, ¿no? Los epicúreos, el estoicismo. Entonces, comparar con los estoicos, esto es de Pablo, y con los cínicos. Te voy a decir que, bueno, entonces miren, la primera parte va a hablar sobre los epicúreos. Estoy en la diapositiva 97 y vamos hasta la diapositiva. Después, en la 102, empieza a comparar sigue con los epicúreos, un largo poema de Lucrecio, ¿sí? Y diapositiva 106, la relectura cristiana de Lucrecio, Fray Luis de León. Muchos en la secundaria han estudiado literatura española, Fray Luis de León, ¿se acuerdan cómo esto lo que voy a leer lo saben de memoria? Qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Bueno, acá un largo poema de Fray Luis de León muy lindo para comparar la postura de Pablo. Y al final, después diapositiva 112, están los estoicos, ¿sí? Ahí aparece la diosa Fortuna. Recuerden que Sinquique, una de las dos mujeres, era la Fortuna, la diosa Fortuna, ¿sí? Por eso tiene que ver esto, ¿no? Bueno, ahí hay textos de Diógenes Laercio. ¿Se acuerdan de Diógenes Laercio? Lo hizo famoso Facundo Cabral, ¿no? Bueno, largo todo eso, y al final, diapositiva 116, el texto de Filipenses que dice, de ninguna otra iglesia recibí auxilio, solo de Filipenses. Y ahí sí, las comparaciones con los filósofos cínicos. Miren diapositiva 118. La palabra cínico viene del griego kion, que significa perro. El primer perro que hubo en mi casa hubo dos perros. El primero, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamó? Kion. Porque se lo regalaron a una hermana mía que era licenciada en letras clásicas, latín y griego. El segundo perro que tuvimos, ¿cómo se llamaba? Sócrates, porque mi hermana, el segundo perro, justo ella le tenía que rendir la última materia y rendía Sócrates. O sea que los dos perros que yo tuve, uno es Kion, pues Kion significa perro. Bueno, ¿qué se llamaba los filósofos cínicos, los filósofos perros? Son los contraculturales. Vivían pobremente, no comían más de lo necesario, les importaba la libertad, ¿sí?
Entonces se ha querido comparar a Jesús y a Pablo con los filósofos cínicos. Externamente hay elementos comunes, pero internamente no. Bueno, ahí hay textos para aclarar eso. Y finalmente, después de tanto esto de si hay que comer o no comer, a mí me encanta, miren, diapositiva 126, terminamos, 126, el documento de Aparecida, 2007. ¿Se acuerdan que yo les dije que estuve a los 50 años, tuve un infarto, estuve 2 semanas leyendo el Quijote? Bueno, fue en el año de Aparecida. ¿Sí? Bueno, cuando yo salgo del hospital de la internación, termina Aparecida, que es un domingo, ¿no? Bueno, y este texto de Aparecida a mí me encanta. Ahí se lo transcribí, no entero, transcribí una parte, es más largo el texto, el número 356. Todo el texto hay que leerlo entero, es les va a encantar. La idea básica dice, ¿qué es ser cristiano? Entonces, acá en vez de decir, ¿qué es ser cristiano? Dice, la vida en Cristo incluye, está claro que eso. Entonces, si yo ahora me preguntan, ¿qué es ser cristiano? Y acá miren cómo lo describe, miren. La alegría de comer juntos. Miren lo primero, un asadito, ¿eh? Ven que ahí, chao los estoicos, chao los epicúreos. La alegría de comer juntos. Ay, qué hermosa definición de cristianismo. Al niño hay que enseñar en el catecismo esto. ¿Qué es ser cristiano? La alegría de comer juntos. El entusiasmo por progresar, el gusto de trabajar y de aprender, el gozo de servir a quien nos necesite, el contacto con la naturaleza, Fraile de León, el entusiasmo de los proyectos comunitarios, el placer de la sexualidad. ¿Ven qué cosas, no? Vividas según el Evangelio y todas las cosas que el Padre nos regala como signos de su amor sincero. Podemos encontrar al Señor en medio de las alegrías de nuestra limitada existencia y así brota una gratitud sincera. A mí me parece un texto excelente, falta una partecita que es muy buena, pero después ustedes la pueden buscar, porque, bueno, Pablo que está en Grecia, ahí dijimos que el problema del cuerpo, del alma, por eso las comidas, todas esas cuestiones son problemas que estaban en el día a día en las comunidades de Filipos, ¿no? Por eso los últimos ejercicios tenían que ver con esto y puse como cierro este. Bueno, tal vez en algún momento tengan tiempo y pueden hacer algunos de los ejercicios. Al final siempre pongo una preguntita por lo menos y bueno, yo creo que son buenos, vale la pena leer los textos. Bueno, después a uno le interesarán o no, a uno interesan más a otro. Se nos fue el tiempo, pero uno que quiera hacer alguna observación, pregunta, así ya nos despedimos, se hizo largo. Juan Manuel, ya que estamos con los textos, vos pusiste en tu página un comentario sobre el texto de Mercedes Navarro, La sombra de Jesús. Quería saber si vos lo leíste y si se consigue. Para. Ese, sí. Sí. Bueno, hoy en día, a ver, en Argentina tenemos un problema, hay cepo, no entran libros. Claro. Hace 2 años que no entra ningún libro de Europa, porque todo esto es en euro, entonces está todo cerrado, entonces no hay forma de cambiar esto. Entonces yo lamentablemente me entero que esto lo compré antes, ¿no? Este es antes. Claro. Pero lo que quiero decir es, en Argentina no entran libros de Europa, ¿sí? Claro. Yo acabo de comprar el comentario a la carta Romanos. Esta es la carátula nomás, ¿no? El libro estoy usando. Ah. Esto sale 30.000 pesos. Ah, la miércoles. Ustedes no lo repitan, a mí me da vergüenza gastar tanto dinero en libros, pero esto para más de uno esto es un sueldo, ¿no es así? Claro.
Entonces no hay que decir, yo estas cosas no las digo, ¿no? Entonces, bueno, el de Mercedes sí lo tengo releído. Es un librazo donde hace una lectura de Marcos. Ella ya tiene un famoso, ella se dedicó toda la vida a Marcos, y a miles de cosas más. Pero a ver si Mercedes, para los que no sepan, dos o tres cosas. En Europa es una de las líderes del movimiento feminista de interpretación bíblica. Ella es doctora en psicología, doctora en Biblia y doctora en teología, ¿sí? Y es una monja mercedaria y ya escribió, ha escrito un montón de cosas, un montón de cosas, pero ya escribió un voluminoso comentario a Marcos, y la característica de ella es que ella incorpora la psicología, ella es psicóloga y trabaja como psiquiatra, y tiene, o sea que ella tiene un pie en la psicología y el otro pie en la narratología, ¿sí? O sea, en las estrategias literarias. En Jesús y sus sombras es un comentario a Marcos, pero teniendo en cuenta a Carl Jung. Carl Jung, el famoso discípulo de Freud, ¿sí? Y entonces, desde el esquema de que las personas tenemos sombras y luces, a partir de ese esquema de Jung, ella lo aplica al Evangelio de Marcos, ¿sí? Cuáles son los conos de luz y cuáles son los conos de sombra, ¿sí? Es un trabajo interesantísimo. Yo lo que celebro de ella es lo siguiente. No me acuerdo en qué año, pero por lo menos casi 10 años antes de este libro, ella había escrito un voluminoso comentario a Marcos. A ver si lo tengo en mano. Se leyó todo, Juan Manuel. No, pero fíjense el volumen, ¿te cuentas? Bueno, este de Marcos, a ver de qué año es. Este es el 2006. Claro. Ahora, es una cosa grosa, no sé si se alcanza a ver, ¿sí? Claro, sí. Bien. Después, vos después de ese comentario te podés largar a descansar un rato. Claro. 2017 larga este. Claro. Y ¿qué es lo interesante? Que no se repite, porque incorpora otra clave de lectura. Ella siempre crece. Eso es lo interesante de Mercedes. No es nada fácil, los libros de Mercedes no son lindos. Eso te quería preguntar. No le digan a la gente, ay, te voy a regalar un libro de Mercedes. No, regalen El Principito. Pero Mercedes no son fáciles, pero son excelentes. Pero son difíciles. ¿Por qué? Porque algo de narratología tenés que saber. Y no, la narratología es una ciencia. Si usted eso no la estudia, no que son fútbol. Y después, psicoanálisis, Jung, bueno, pero sobre todo la parte narratológica no es nada fácil. Yo no suelo recomendar, yo digo, mire, para mí es excelente, brillante, a mí Juan Manuel me encanta, pero yo me doy cuenta, porque he hecho el ejercicio, le he dado a gente a leer textos de Mercedes. Hay cosas biográficas de él, a la gente le gustan muchas cosas biográficas. Ella cuenta que cuando era monja una vez se enamoró. Entonces ya a la gente eso le encanta. Pero eso es lo que le encanta. Algunas noticias biográficas. Pero ya leer un texto de Mercedes, otra cosa. Bueno, sí, lo conozco muy bien. Y con todas las aclaraciones que hice, es un excelente libro, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé si no lo vas a encontrar. Hoy en las librerías no traen libros. Y si los traen, son carísimos. Son carísimos, ¿no? Así que bueno, eso es una pena. Yo me entero por los portales que en Europa salieron tales libros, pero acá no llegan, ¿no? Entonces es una pena. En ebook se pueden conseguir, ya no es tan caro, pero no, en papel casi que ya no llega el libro. Ahora, ¿qué hay que hacer ahora? Chau, padre. Yo lo dejo. Termino con un cuento y nos vamos. Bueno. Un pibe va a la escuela, ¿sí? El papá está leyendo el diario
está sentado leyendo el diario, y el pibe va cargando en su mochila. ¿Vieron que ahora los chicos necesitan mochila? Bueno, claro, ¿y qué pone? La tablet, la netbook, la notebook, el iPhone, el qué sé yo, toda la aparatología, vieron que hoy existe, ¿no? Y la va metiendo el pibe en su mochila. Y cuando de repente se da vuelta y lo mira el papá, ¿no? Y le dice, papá, ¿y en tu época qué usaban en la escuela? Y papá le dice, ¿y la cabeza? Bueno, ahora que no podemos pero agradezcamos esa tecnología que podemos hacer estos cursos hoy en día. No, por supuesto, yo estoy diciendo eso. Quiero decir, a ver, ahora que nosotros, los argentinos, no podemos comprar libros, tal vez sea el momento de ponerse a pensar. Sí. Bueno, entonces si Dios y la Virgen quiere, nos veremos. Y lo peor, Juan Manuel, es que no lo podés mandar ni siquiera de acá del extranjero, porque sé que les cobran y que tienen que ir a hacer declaraciones a la aduana. Yo intenté una vez y fue un lío y me lo mandaron de vuelta porque era muchísimo lo que tenían que pagar. Claro. Sí, claro, se está publicando mucho en ebook. Ahí sí uno está en contra. ¿Cuál es el problema de ebook? Que no lo podés copiar. No digo afanar. Yo, por ejemplo, para hacer estos apuntes, yo tengo que escanear el texto, ¿sí? Y de ahí copio y pego acá. Pero vos no lo podés escanear, no lo podés copiar. O sea, vos tenés... lo han hecho de una forma tal... Ir a otro aparato tampoco. No se puede transferir en ningún aparato. Yo lo tengo en un lugar, se me quema y chao. No, por eso no. El ebook está hecho de un modo tal que no lo puedes copiar, transferir, absolutamente nada. Así que bueno, ese es un problema. Entonces, sí podés leer el texto, pero no podés copiar. A la hora de la docencia, vos decís, bueno, copio, pego esto. No, es un problema. Claro. Bueno, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Gracias, padre. Muchas gracias, Juan Manuel. Saludos.